Primera cuestión, ¿en qué consiste propiamente la concordia entre la fe y la razón? Hay en el hombre, en todo hombre sano, dos facultades que lo dignifican y lo distinguen, dos capacidades que lo ennoblecen y que atestiguan su condición criatural. La capacidad de razonar, por un lado, esto es, de pensar, de inteligir, de establecer relaciones, conexiones, de descubrir las esencias, y la capacidad de creer, por otro lado, esto es, de tener confianza, de asentir con reverencia, con convicción, con firmeza. No son estas dos cualidades dones o atributos que se excluyan recíprocamente, sino que se complementan entre sí. Diríamos, utilizando una metáfora simple, pero proverbial, como recurso filosófico, que estas dos facultades o estos dos atributos semejan las alas de un ave que, al concordar sus movimientos, le permiten al hombre alcanzar la cumbre. Una imagen muy repetida en la historia de la filosofía, pero por lo mismo también muy ilustrativa, muy gráfica, muy significativa. Las alas de un ave, la razón y la fe y la razón. Así lo entendieron los antiguos. Cuando, por ejemplo, un Séneca, en la epístola 37, dice: si quieres que te estén sometidas todas las cosas, somételas a la razón. Pero otro antiguo, Ciro Publilio, en sus sentencias acotará: quien perdió la fe no puede perder ya nada más. Es decir, que dos autores antiguos complementan sus juicios y aluden a la fe el uno, a la razón el otro, precisamente como estas alas de un ave. Una exacta sinfonía de aptitudes que siglos más tarde, ya en perspectiva católica, Pascal escribiría en sus célebres pensamientos diciendo: dos desmesuras deben evitarse: excluir a la razón y no admitir más que a la razón. La primera lleva a la oscuridad en demasía, la segunda a no tener siquiera el consuelo de la luz. Razón y fe entonces marchan juntas y la unidad convergente y concurrente se necesitan y complementan. Por sus disposiciones racionales el hombre es capaz de conocer la existencia de Dios, pero para que ese hombre pueda entrar en el gozo del Señor, como canta el salmista, para que pueda ingresar en la recóndita intimidad del Creador, el mismo Dios ha querido revelarse al hombre y concederle una gracia, la gracia de poder recibir en la fe esa revelación que en la fe es entregada. La Iglesia Católica, que como bien se ha dicho es madre y maestra de humanidad, no podía sino ratificar este equilibrio, esta armonía que ya, como hemos visto, desde los tiempos antiguos se viene manifestando. Y ha enseñado así, durante 2000 años largos, que Dios, alfa y omega, principio y fin, puede ser conocido con certeza tanto mediante la luz natural de la razón humana como mediante la fe. Así lo ha explicado maravillosamente el Papa Pío XII en la Humani Generis, cuando dice precisamente que, librado a sus propias fuerzas, el conocimiento humano tropieza con una diversidad de obstáculos. Necesita, para no tropezar, una certeza firme y sin mezcla de error. Pero, curiosamente, esta certeza firme y sin mezcla de error, de la que habla el Papa Pío XII, es la mismísima definición de la fe que hiciera en su momento el Concilio Vaticano I. De manera tal que efectivamente, bien nos dice la Iglesia, que necesitamos de estos dos atributos, el de la razón y el de la fe. Negarse a la razón significaría para el hombre caer en aquella detestable misología de la que hablaba Platón y que en su momento en este mismo curso explicamos, el aborrecimiento al logos
o la imposibilidad de contactarse con el logos, propia de esos hombres que viven esclavos en las sombras tenebrosas de la caverna. Pero negarse a la revelación por la fe es una mutilación gnoseológica que nos despoja de plenitud ontológica. Es extraño que los hombres comunes, corrientes y modernos viven muy preocupados por lo que podría significar el desprecio por la razón, pero no tienen la misma e intensa preocupación por la mutilación ontológica que significa cercenarle al hombre la posibilidad gnoseológica de la fe. La fe no contradice a la inteligencia y la inteligencia es pilar de la fe. Es verdad que la razón puede encallarse, es verdad que la razón puede vacilar, puede titubear, es verdad que puede oscurecerse, pero entonces, atenta y vigilante y solícita está la fe. Y entonces, como lo escribiera el cardenal Newman en Apología Pro Vita Sua, 10.000 dificultades no hacen una sola duda, porque la fe es cierta y porque la fe es comprensiva, y porque la fe es omniabarcadora, omnisapiencial. Y es verdad, recíprocamente podríamos decir nosotros, que la fe puede extraviarse, que la fe puede mancillarse, puede oscurecerse, pero entonces está la razón, también atenta, también vigilante, también solícita, para que con su auxilio se abran los ojos del corazón, como quiere San Pablo en la carta a los Efesios. En una palabra, lo que el credo nos propone, como símbolo de nuestra fe, puede admitirlo la razón sin violencia. Y esto se dijo en Trento hace ya 5 siglos. Tiene preeminencia sobrenatural la fe, como tiene eminencia natural la razón. Sin razón no habrá actividad científica, pero sin fe no habrá salvación. La fe, y esto ya nos lo dice directamente Santo Tomás de Aquino en su Compendium Theologiae, la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Adviertan la expresión de Santo Tomás, un gusto. Quiere decir que sin ese sabor no hay sabiduría. Por eso cuando hablábamos de San Agustín, recordábamos aquella enseñanza antiquísima, según la cual la sabiduría es un saber de saborear. Sin ese sabor al que alude Santo Tomás no hay sabiduría. Entonces no es solamente un juego de palabras, sino cuestión de etimologías y de buena teología. La persona humana es la misma, es su indivisible unidad, la misma que puede razonar y la misma que puede creer, la misma que puede creer y la misma que puede razonar. Esta relación inescindible, esta concordia o sinfonía de ambas facultades, ha dado lugar a 2 fórmulas orientadoras que desde siempre aconsejó y comunicó la Iglesia y que ratificó hace 10 años el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, que es del año 1998. Son estas 2 fórmulas conocidas, el creer para entender, por un lado, y el entender para creer, por otro. Esto es, el creo para entender y el entiendo para creer. Nosotros tenemos que ver estas 2 fórmulas para completar el significado de esta clase. Pero para entender estas 2 fórmulas, las que siempre y hasta hoy ha sostenido la Iglesia, creer para entender y entender para creer, el mismo Santo Tomás nos explica algo. Santo Tomás, en la Summa Secunda Secunda, cuestión 166.1, dice que la palabra studium importa la aplicación intensa de la mente a algo. Dedicarse a un objeto, ocuparse concienzudamente, trabajar con empeño, con diligencia y con ardor incluso, con celo. Es decir, que la materia propia de la estudiosidad, entendida como una virtud,
es el conocimiento. Pero la mente se aplica al conocimiento en orden al obrar. Por eso esta virtud que se ocupa del conocimiento tiene un alcance práctico, tiene una aplicabilidad. Y por eso, si ese vuelco de la mente al conocimiento no está ordenado por la estudiosidad, no hay virtud en el conocer, e incluso puede haber vicio. La curiositas, el vicio opuesto por exceso a la virtud de la estudiositas. La estudiosidad, entonces, se nos presenta como una virtud moral que modera, ordena el apetito de conocer, pero de conocer la verdad. Ahora bien, el mismo Santo Tomás que nos da esta definición de la estudiosidad y este análisis de la estudiosidad es el mismo que nos explica la necesidad y la conveniencia de la apertura al misterio de aquel que conoce. Porque la apertura al misterio permitirá que el estudioso pase de la verdad conocida racionalmente a la verdad saboreada. Sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son, dirá San Bernardo de Claraval. No es lo mismo conocer algo que saborear algo. O mejor dicho, deberían ser lo mismo y son lo mismo en el hombre completamente sabio, enteramente sabio. Porque en el hombre completamente sabio, la sabiduría es el paladeo de la verdad. Pero para que exista el paladeo de la verdad, es Santo Tomás el que nos insiste en la necesidad de la apertura mistagógica de toda gnoseología humana, de todo conocimiento humano. La apertura al misterio está en relación con el éxtasis. El alma, al ver cómo todo se concatena y cómo todo se relaciona, y cómo todo se relaciona y se concatena en una armonía superior, el alma entra en un trance intelectual. El éxtasis, el salir de sí, es el desenlace de la admiración, principio del filosofar también para los antiguos griegos. Es un tomar distancia de uno mismo, un saludable olvido de lo propio, ese quedeme y olvideme del que hablaba San Juan de la Cruz, y a fin de que repercuta en la inteligencia y en el corazón la verdad descubierta. Por eso Santo Tomás dice, y dice bien, que el éxtasis es hijo del amor, porque es propio del amor salir de sí. Es propio del amor la donación de sí en el misterio del tú. Será preciso ir tendiendo a un amor cada vez más profundo de la verdad, que es lo propio del sabio y lo propio de quien conoce rectamente, a un amor ardoroso e infatigable de la verdad, a un amor celoso de la verdad, que suscite ese rapto, ese éxtasis, esa salida de sí, para entrar en lo universal, para entrar en la contemplación plena y en la defensa de esa verdad que se ha contemplado y que se está contemplando. Por eso el desemboque de la virtud de la estudiosidad no puede ser otro para el sabio que la alegría, el gozo de conocer, ese gaudium de veritate del que siempre ha hablado la Iglesia, ese alegrarse y regocijarse en la contemplación de la verdad. Al fin de cuentas, el mismo Santo Tomás es el que enseña que en la contemplación de la verdad está la última felicidad del hombre. Hay un hecho en la vida de Santo Tomás que prueba que esto no fue en él pura retórica. Le preocupaba y le preocupaba a Santo Tomás si la ciencia trabajosamente adquirida en esta vida, aquí en la tierra, con tanto esfuerzo, con ese labor improbus virgiliano, se podía mantener en la eternidad, en la otra vida. Y discutía este tema con un fraile de París, el padre Romano. El padre Romano muere y una noche se le aparece en sueños a Santo Tomás. Santo Tomás, ansioso, le pregunta, le hace la fatídica pregunta que lo había acompañado durante muchos años de su vida. Y Fray Romano le dice finalmente, Fray Tomás, yo veo a Dios, nada más me preguntes sobre esta cuestión. Y Santo Tomás nunca más volvió a preguntar sobre esta cuestión, porque obtuvo la respuesta que necesitaba, la respuesta que le dio
el fraile que estaba en el cielo. Yo veo a Dios cara a cara. No preguntes más por la perdurabilidad de la sabiduría terrena. Sí, entra en el gozo de tu Señor. Gaudium de veritate. Ahora sí, podemos entender la segunda cuestión, que es el primer término de este binomio que nos hemos propuesto analizar. Creer para entender. ¿Qué significa creer para entender? Si abrimos las páginas de la Sagrada Escritura, siguiendo la recomendación de Santo Tomás de Aquino, y pensamos principalmente en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, veremos allí claramente establecida la unión profunda que hay entre la fe y la razón, entre los hombres que buscan la verdad y los hombres que aman sinceramente la verdad. En el Eclesiástico, por ejemplo, se hace el elogio y la promesa de la felicidad para aquel que razona con inteligencia, y a la vez para aquel que escucha atentamente la sabiduría del Altísimo. Vean la concordancia, el elogio y la promesa de felicidad es para ambos, para aquel que razona con inteligencia y para aquel que a la vez es capaz de contemplar, de escuchar atentamente la sabiduría del Altísimo. La verdad busca la razón del hombre sano y la verdad busca la fe del hombre sano. Este es el mensaje escriturístico, y la verdad encontrarán porque existe y se deja descubrir, se deja querer, se deja contemplar, se deja servir y pide ser comunicada y testimoniada. Pero no solamente en esta cuestión de la Sagrada Escritura encontraremos la respuesta que estamos buscando. Si nos adentramos todavía más, veremos que en las peripecias del pueblo de la antigua alianza, con sus lealtades y con sus gravísimas defecciones, la fe no participa para menospreciar la autonomía o el señorío de la razón, nunca sucede esto, sino para mostrarle a ese pueblo, con sus lealtades y con sus graves infidelidades, que el Dios de los ejércitos interviene, actúa, está presente en la historia. Es decir, la fe les limpia la visión, les pure los sentidos internos y aún los externos, y les va abriendo la mente para que sean capaces de reconocer la fuerza viva y directriz de la divina providencia, la fuerza viva de ese Dios de los ejércitos. Pero al mismo tiempo la razón se fija un trayecto. El Señor asegura sus pasos, como se lee en el capítulo 16 del libro de los Proverbios. No hay rivalidad entre ambas facultades. Cuando la razón se abre limpiamente al misterio divino, cuando la fe socorre a la razón. Pero para dar lo mejor de sí, que esta apertura a lo trascendente reclama y exige, la razón debe aplazar su orgullo, debe abatir su autosuficiencia insolente. Y sobre todo, como tantas veces insisten los libros sapienciales del Antiguo Testamento, que venimos glosando, la razón tiene que reconocer que en el timor domini, en el temor de Dios, está el principio de la sabiduría. Esta afirmación que aparece en el libro de los Proverbios es una afirmación que obra como clave de bóveda para entender esta juntura entre la fe y la razón, entre el creer y el entender. El hombre no puede ser un supersticioso, el hombre no puede ser un idólatra, el hombre no puede ser un crédulo en el sentido corriente de la palabra, pero tampoco el hombre puede ser un insensato que no crea. Tampoco el hombre puede ser un insensato en quien la razón no se deje iluminar por la fe. El hombre ha de comportarse entonces como un peregrino de lo absoluto, que gustaba decir León Blois, pero no como un turista de la duda del que se reía Leopoldo Marechal. Si lo primero, es decir, peregrino de lo absoluto, su vocación será metafísica. Si lo segundo, su oficio será el del hombre actual, el del hombre contemporáneo, la incertidumbre, la vida errante. Y algo más nos muestra la Sagrada Escritura, esta escritura que nos pide abrir Tomás. Valorar jerárquicamente la razón
es afirmar que la misma, la razón, fue encadenada a su propio arbitrio cuando se rebeló contra la ciencia divina, cuando quiso ser ella la medida y el canon de todas las cosas conocibles, el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal, y que sólo la encarnación del Verbo la rescató del cautiverio. Por eso el pecado original es la causa de nuestra inclinación a la ignorancia, como bien lo recuerda Pío XI en la Divina Ilium Magistri. Pero el Verbo encarnado es la causa de nuestra sabiduría. Del non serviam brota inexorablemente la cultura posesa de nuestros días. Del fiat mi secundum verbum tuum de María Santísima, hágase en mí según tu palabra, brota la cultura de la verdad, del bien y de la belleza. Por eso Santo Tomás nos pide abrir las Escrituras, para hallar la clave de este creer para entender. Y por eso Chesterton, o el padre Castellani traduciéndolo, vaya uno a saber quién, hablando precisamente de este mensaje del Antiguo Testamento, en su poema Eclesiastés, dice: hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste, un peligro temible realmente tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios hay uno tan solo: hacerse grande, matar igual que Herodes al niño Dios en mí, ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. Esta es la sabiduría que brota de las páginas veterotestamentarias a las cuales nos remite permanentemente Santo Tomás de Aquino. Ahora sí, entonces, podremos comprender la tercera cuestión, que es la segunda parte del binomio al que aludimos. Ya no creer para entender, sino entender para creer. ¿Qué significa entender para creer? La capacidad de entender para creer no le está vedada a ningún hombre. Se los dijo San Pablo a los atenienses cuando les habló de ese Dios escondido, que en los Hechos aparece en el capítulo 17, y de la posibilidad de que al fin lo conocieran, y lo conocieran por su verdadero nombre, ayudado con las fuerzas de la razón. Es que con las fuerzas de la razón, lo sabía San Pablo, se puede recorrer un camino iniciado en la comprensión de las realidades contingentes, pero concluido ese camino en la percepción intelectual de lo absoluto. El célebre "todos los hombres desean saber", con el cual Aristóteles principia el libro primero de la metafísica, parece prefigurar lo que afirma el misal romano en la liturgia del Viernes Santo, cuando alaba a Dios que creó a los hombres para que lo buscasen y encontrasen, y al encontrarlo reposaran en él. Porque el entendimiento que desea saber, del que habla Aristóteles, solo se sacia cuando lo que sabe es la verdad, y no algún sustituto sucedáneo o baratija intelectual. Pero el reposo al que alude la liturgia romana es el reposo del entendimiento y del corazón que finalmente ha llegado a Dios. La razón no se conforma con hipótesis permanentes, meras conjeturas, dudas metódicas cartesianas. Tampoco la razón se conforma con verdades parciales que suelen ser mentiras a medias. Hay en la razón un reclamo de verdad perenne, de verdad inamovible, de verdad fija. Y cuando no la haya, sobrevienen entonces esas diversas formas de enfermedad de la inteligencia que se acá llamó con una sola y resonante y clarísima palabra: la palabra estupidez. Una inteligencia oscurecida por no saber ni querer encontrar la verdad es una inteligencia estupidizada.
Una inteligencia oscurecida por no saber ni querer encontrar la verdad es además causa eficiente de una existencia temerosa y errática. Como el río que concluye en un mar transparente, la mejor desembocadura que puede tener la razón es el credo. Y la mejor desembocadura que puede tener el credo es el martirio. Esto es el testimonio del que cree. Dar la vida por el credo, dar la vida por la verdad. Hasta el mismo Nietzsche decía, y decía bien, de todo lo que se escribe, solo respeto lo que un hombre escribe con su propia sangre. Ya lo veíamos cuando estudiábamos a San Agustín la semana pasada. Todo lo verdadero es verdadero por la verdad. Lo dice Agustín en De Vera Religione. Y Santo Tomás lo repetirá a su manera, tal vez más lacónicamente. La verdad, la diga quien la diga, procede del Espíritu. Por la verdad, entonces, se arriba a todo lo verdadero, tanto con la razón como con la fe. Para alcanzar la beatitud, sin embargo, no nos basta solamente la razón que discierne, sino la caridad que nos mueve a amar la verdad. Por eso la mayor caridad es la verdad. Y por eso necesitamos la razón iluminada por la fe, pero movida por la caridad. Si el hombre cree en la vida eterna y no quiere materializarse amando lo que es efímero, sino que quiere eternizarse amando lo que es eterno, su fin gnoseológico no puede quedar satisfecho con un conocimiento meramente racional de Dios, por perfecto que sea. Necesita conocerlo cara a cara. Por eso el episodio en la vida de Tomás, de Fray Romano. Tomás, no me preguntes más. Yo lo estoy viendo cara a cara a Dios. No busques ya más otra respuesta. En este ver cara a cara a Dios consiste el cielo, y sin la caridad difícilmente podamos alcanzarlo. El entendimiento humano se purifica en la sabiduría beatificante, en la unión definitiva y plena con la verdad, y a esta clase de unión nos conduce la fe. Una filosofía que intente ser verdadero amor a la sabiduría, escribe Gilson, debe partir de la fe. Una religión que quiere ser absolutamente perfecta debe tender hacia la inteligencia partiendo de la fe. Es Gilson quien lo dice, el mismo que hace el elogio del catecismo de su primera comunión. Si no fuera por ese catecismo, el mismo Gilson lo reconoce con ternura, incluso hablando de su propia peripecia intelectual y espiritual, no hubiera podido llegar a esas alturas contemplativas y sapienciales a las que llegó. Es el procedimiento acuñado en aquella consigna clásica de raigambre escolástica, fides quaerens intellectum, hacia la inteligencia partiendo de la fe. Cuando la razón, partiendo de los datos que ella misma descubre y ordena, arriba al conocimiento de Dios, la razón ejecuta un itinerario ascendente. Cuando la fe, partiendo de la revelación, intelige el sentido de todas las cosas creadas, procede en cierta manera de un modo descendente. Pero en este ascenso y descenso del alma se juega precisamente la plenitud y la perfección de toda la capacidad cognoscitiva. En este ascenso y descenso entrelazados, en este cruce de caminos, está la perfección y la salvación del alma humana. La conclusión, entonces, es que hay que entender para creer. Después de analizar la primera parte del binomio, creer para entender, y la segunda, entender para creer, ¿a qué conclusión llegar? Por lo menos a una. Y es que hay dos gruesos errores que deben evitarse, y que son precisamente los dos gruesos errores en los que incurren habitualmente los llamados hombres de ciencia y aún también los llamados hombres de fe. Llámase uno de estos errores racionalismo y el otro fideísmo. Para el racionalismo, la razón humana es una deidad
y como tal principio y fin de lo existente y de lo cognoscente. Viejo problema que ya sabemos, buscando antecedentes remotísimos, lo encontramos en la gnosis, en los gnósticos presocráticos, pero que estalla con particular fuerza revulsiva en los días del iluminismo. Este error, el del racionalismo, es tanto más grave de lo que se piensa, porque la razón aquí divinizada es nada más que la ratio, es decir, la mera capacidad discursiva y argumentativa, lo que Santo Tomás llama la visio cognitionis. Y los racionalistas desdeñan el intellectus, aquello que Santo Tomás en la Summa contra Gentiles llama la visio comprehensionis, la comprensión, la capacidad intuitiva, aprehensiva, la que capta las honduras y las alturas del espíritu. Y por eso decía Chesterton que la razón se pierde razonando. Mientras haya misterio habrá salud. Loco es el que ha perdido todo, todo menos la razón. Pero si este es un error contra el binomio clásico, a su turno el fideísmo fulmina la razón y desconfía de ella, y no le reconoce prácticamente ningún papel capital en la vida de la fe. Antes bien, la juzga como una peligrosa amenaza. Contrariamente a lo que suele creerse, este error fideísta no es tanto un error católico como un error protestante. Bastaría con señalar al respecto los anatemas lanzados por Lutero y por los seguidores de Lutero, tendientes a demostrar que la razón es la más feroz enemiga de Dios. También en este caso ha sobrevenido la paradoja, y ha venido a consistir esta paradoja en el auge desdichadísimo de las sectas que en nombre de credulidades libres y múltiples aparecen y se esparcen por doquier, y han acabado siendo ellas, las sectas, las verdaderas enemigas de Dios. Se impone en consecuencia volver las cosas a su cauce original, ni racionalismo ni fideísmo, concordia entre la fe y la razón, o como diría Luis Juniet, pensar con la fe. Pues bien, hemos explicado hasta aquí en qué consiste la concordia entre la fe y la razón, el alcance de cada uno de los binomios, el alcance de cada uno de los movimientos de esta operación, creer para entender, entender para creer, concluyendo en el rechazo del racionalismo y del fideísmo. Veamos ahora entonces una cuarta cuestión. ¿Cuál sería un posible esbozo histórico de esta relación entre el creer para entender y el entender para creer, de manera tal que de ese esbozo histórico, nada más que eso, un esbozo, un croquis imperfecto, pudiéramos ubicar del mejor modo posible a Santo Tomás de Aquino, núcleo de esta clase de hoy? Habría que mencionar en principio en este esbozo la tarea de los primeros discípulos y aún de los discípulos directos de Jesucristo. No podían pensar en evangelizar al mundo pagano apoyados exclusivamente en el mensaje de la fe. Era importante para ellos apelar a la recta razón, a los principios del orden fundamental inscritos en la conciencia, de aquellos a los cuales iban a catequizar. Era importante para ellos apelar también a los fundamentos de la religiosidad natural, que se perciben y se alcanzan con la razón. Y les pareció prudente a los apóstoles, y así lo certifican las enseñanzas de San Pablo, partir en algunos casos de la filosofía heredada, por ejemplo, de la filosofía heredada por civilizaciones como la civilización griega, para entablar un diálogo con ella, buscando los seminaverbi, las semillas del verbo, donde las hubiere, por supuesto, o rectificando extravíos cuando se hacían necesarios. Entonces, los primeros discípulos de Cristo partieron también
de la razón y encontraron la necesidad de armonizar la razón con la fe. Las palabras del apóstol a los colosenses, exhortándolos a que no se dejen confundir por la vacuidad de una engañosa filosofía, cobran hoy una imperativa actualidad. No se dejen extraviar por la vacuidad de una engañosa filosofía, pero tampoco descarten la razón para encontrar las semillas del verbo. Una segunda etapa de este esbozo parece marcarla San Justino, cuando en su diálogo con Trifón declara haber encontrado en el cristianismo la única filosofía segura y provechosa. Una posición análoga a la que adoptaron Clemente de Alejandría, Dionisio, Orígenes, los padres capadocios. Y por supuesto ese gran converso que fue San Agustín, del que hablamos la semana pasada. Lo admirable en estos autores, en la patrística todo es admirable, si se me permite el descubrimiento, es precisamente el equilibrio con el cual acogieron el pensamiento racional helénico y romano, y aún el pensamiento racional oriental, mientras paralelamente lo depuraban y lo iluminaban y lo encauzaban con la claridad de la fe, con la claridad de la revelación. No eran ingenuos estos padres, como lo ha dicho Juan Pablo II en la Fides Ratio, asumiendo la defensa de los padres. No eran ingenuos. Hicieron una verdadera artesanía del espíritu, una obra maestra de fe y de razón y de fe. Dieron a luz y actualizaron lo que aún permanecía oscura y en potencia en el pensamiento de los maestros de la antigüedad. Si se pudiera hablar de un tercer momento en este esbozo, en este croquis, este tercer momento estaría ocupado, protagonizado por la figura de San Anselmo, pero ciertamente debería ser objeto de una clase autónoma a esta. Simplemente lo menciono para que no se nos quede omitido en el camino. Pero al final, es decir, en la plenitud de este itinerario, nos espera el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos, como lo llamó el Papa León XIII a Tomás de Aquino, maestro insustituible de sabiduría humana y divina. Nadie como él elevó a un grado tan alto y tan acabado ese encuentro entre la filosofía y la teología, entre la razón, la fe, la ciencia, la religión, la credulidad, la racionalidad, el creer y el entender. Nadie como Santo Tomás, dotado para conmover al mundo con la potencia argumentativa de su razón y a la vez con la sencillez y la hondura de una fe sin fronteras. En la Summa contra Gentiles ha sintetizado su postura con tal precisión que nos exime de comentarios. Dice Tomás: la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por lo tanto no pueden contradecirse entre sí. La naturaleza racional del hombre que filosofa, esto quiere decir Tomás, sabe y puede contribuir a la comprensión de la revelación divina. Y la fe, por su parte, no se atemoriza de la razón, no se amilana frente a la razón. La busca y deposita su confianza en la razón. La fe supone y perfecciona la razón. La razón, seguirá explicándonos Santo Tomás, la razón encendida por la fe abandona el cautiverio de sus limitaciones, de sus debilidades, y encuentra un ímpetu desbordante para arribar al conocimiento de esos misterios divinos, de esa apertura al misterio. La razón, a su vez, no se degrada dando su asentimiento a los contenidos de la fe. Por el contrario, se yergue soberana y señorial en todas sus capacidades. La fe no desdibuja su origen sobrenatural reclamando ejercicios del pensamiento a la razón, como se lo reclama. Contrariamente, evidencia así la magnanimidad y la certidumbre. Una cosa, dirá entonces Santo Tomás, es la sabiduría como virtud intelectual, que se adquiere con los años del cultivo paciente de la razón, paciente y doliente.
Y otra cosa es la sabiduría como don del Espíritu Santo que recibe gratuitamente el hombre de fe. Cosas distintas, pero no opuestas, como el mismo Santo Tomás lo enseña. Sin esta gracia de la sabiduría concedida por el Altísimo, es vana la ciencia puramente terrena. Mas si la ciencia terrena conduce a la corroboración de los misterios inefables de Dios, es porque la fe la ha asistido con su fuego. Todo lo verdadero, donde quiera que esté, es del Espíritu Santo. Santo Tomás, Summa Teológica, Prima Secunda 109.1.1. Importante definición de Santo Tomás para entender tantas cosas que nos pasan permanentemente a nuestro alrededor cuando estudiamos, cuando consideramos, cuando contemplamos. Vayamos pues a una quinta cuestión. ¿Cuáles son las secuelas de la discordia entre la fe y la razón? ¿Qué sucede? ¿Qué sobreviene cuando se quiebra intencional o involuntariamente este puente magnífico entre la fe y la razón, entre el creer y el entender? Las secuelas son muchas, pero nosotros aludiremos a algunas de ellas. Por lo pronto, se produce ese fenómeno que llamó el cardenal Danielou el escándalo de la verdad. No se admite que la verdad sea proclamada y testimoniada sin mediatizaciones, sin medias tintas. No se admite el sí, sí, no, no. No se admite al pan llamarás pan y al vino llamarás vino. No se admite el proclamar la verdad oportuna e inoportunamente. No se admite más la verdad perenne, inequívoca, absoluta, innegociable. No se soporta siquiera la sola idea de una verdad invicta, victoriosa, sin cambios, sin modificaciones, sin retaseos. No se admite la existencia de una verdad segura, diáfana, que no se pueda discutir bajo ningún punto de vista. Pero el que niega a la verdad así concebida, niega a Cristo. Pero como crux extat dum volvitur orbis, la cruz permanece mientras el mundo cambia, según el nobilísimo emblema cartujo, sabemos que la revolución no prevalecerá sobre la revelación. Y a pesar del modernismo, siempre habrá un García Moreno o un Anacleto González Flores dispuestos a proclamar que Dios no muere, aún bajo las descargas de las balas enemigas. La verdad debe ser proclamada en alta voz. Alguien tiene que decir la verdad. La segunda secuela de esta ruptura entre la fe y la razón, ruptura dialéctica, es la prepotencia cientificista a la que asistimos en nuestros días. Pero esta prepotencia cientificista consiste, por un lado, en la desacralización de la ciencia, reduciendo la ciencia a un campo de verificaciones empiriométricas, de comprobaciones puramente cuánticas y de precisiones puramente mensurables. Es decir, que estamos ante una desacralización de la ciencia que en el criterio modernista que prevalece equivale a un avance cuando en realidad es un retroceso. Por eso decía el padre Castellani, progreso es de ir para adelante sin ver si vas bien o mal. Es progreso material el de estos politicastros, progreso es borrar los rastros del pecado original. O como decía don Ramiro de Maeztu, el verdadero progreso consiste en regresar como el hijo pródigo a la casa del Padre. El verdadero progreso es un regreso. La ciencia ha caído en esta enfermedad monstruosa que el padre Sanguinetti llama mezcla de ideología y tecnolatría combinadas, o que Max Weber denominaba, no sin razón y con cierta sutileza, desencantamiento. Es aquel fenómeno que denunciara en su momento Sorokin cuando habló de la cuantofrenia, del reino de la cantidad, como gustaba decir Guénon. Y todo esto ha desfigurado tanto a la ciencia que Giuseppe Sermonti ha diagnosticado el crepúsculo del cientificismo. En realidad vivimos
bajo la maldición del crepúsculo del cientificismo. Y se ha cumplido una vez más lo que entreveía Fedro en sus fábulas cuando dice, y qué triste vigencia esta advertencia del Fedro, con el fin de que los tengan por sabios, hoy muchos blasfeman contra el cielo. Es más, yo diría que la condición para ser tenido por sabio hoy por el mundo es blasfemar contra el cielo. Pero si no se cae en estos errores, la verdad es que la historia nos proporciona una infinidad de casos maravillosos, de científicos renombrados que han sido a la vez hombres de fe, sin haber hallado en sus prácticas religiosas ninguna impugnación para sus estudios académicos. Simplemente y a modo de ejemplo, pero también de homenaje, porque es un personaje hoy desconocido, quiero mencionar aquí el caso del sacerdote Antonio Emiot, que entre los años 1920 y 1928, en París, publicó su famosa obra La parte de los creyentes en los progresos de la ciencia en el siglo XIX. Aquí se examina con casuística jesuística, si se quiere, 461 casos de célebres especialistas en las disciplinas exactas y naturales, resultando ser la casi totalidad de ellos hombres de explícitas convicciones católicas. Ya con anterioridad a esta obra, otro sacerdote francés, el padre José María Muñoz, había escrito 5 volúmenes, una obra eruditísima con el mismo propósito: Los esplendores de la fe o armonía perfecta de la revelación y de la ciencia, de la fe y de la razón. Así titulaba su obra. Sirve agregar que el hombre que escribía este libro, el padre Muñoz, era él mismo, sacerdote, matemático, físico, políglota, director de una revista científica, autor de trabajos sobre el cálculo diferencial y el telégrafo eléctrico. Lo cierto, y a esto quiero llegar, lo cierto al fin es que la fe sólida, esclarecida, operante, ha sido siempre en la historia, y es siempre en la historia, germen y matriz de empinada sabiduría. Mientras que de la ciencia sin fe se puede decir aquello que decía Núñez de Arce. ¿Qué es la ciencia sin fe? Corcel sin freno, que al impulso del vértigo se entrega y a través de intrigadas espesuras, desbocado y a oscuras, avanza sin cesar y nunca llega. Esto es la ciencia sin fe. Un corcel sin freno que al impulso del vértigo se entrega a través de intrigadas espesuras, un corcel desbocado y que a oscuras avanza sin cesar y nunca llega. Excelente definición y síntesis poética de Núñez de Arce del drama de una ciencia sin fe. Vayamos pues a una sexta cuestión. ¿Cómo recuperar la concordia entre la fe y la razón? No hay recetarios, pero sí podríamos sugerir algunas ordenanzas, como dirían los requetés, que podrían servirnos en la ocasión. Es preciso, diría yo, en primer lugar, reconocer una verdad que no viene de mí, que no brota del sujeto, que no depende del sujeto inmanentemente, sino que se me impone, pero no al modo de una coacción, sino de una revelación. Verdad que me exige reverencia y homenaje, gratitud y obediencia, docilidad a lo que es, docilidad a lo real, disposición para decirle a Dios, como el patriarca Abraham, Alzum, aquí estoy, heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que quiere que tu siervo escuche? Se pregunta Gilson en El filósofo y la teología, ¿cuál es el arte de ser tomista? Y contesta, un tomista es un espíritu libre,
Pero esta libertad no consiste en no tener Dios ni maestro, sino más bien en no tener otro maestro que Dios, pues Él es la única protección del hombre contra las tiranías del hombre, como la caridad, la fe es liberadora. Claro, tiene razón Gilson, y lo vemos también en nuestros días, por contraste, cuando invocando la ciencia moderna, por ejemplo, es nada más que un ejemplo, se quiere llamar opción de género al pecado contra natura, o derecho a disponer del propio cuerpo al asesinato de un inocente. Hay un sinfín de verdades que han sido escamoteadas y que son permanentemente escamoteadas como consecuencia de esta ruptura intencional entre la fe y la razón. El segundo consejo que podríamos tener en cuenta es que se necesita para recomponer esta alianza perdida ejercitar ese principio metodológico que bien conocían los escolásticos del auditus fidei, el valor de lo escuchado y oído con la fe. Será esa atención prestada a lo sobrenatural, ese mirad cómo escucháis que dice Cristo, que recoge San Lucas, esa acogida a lo trascendente que podamos cultivar en nuestra interioridad, lo que nos dará la medida de nuestra auténtica estatura racional. Pocos lo han dicho mejor que San Buenaventura en su itinerario de la mente hacia Dios. En el prólogo dice San Buenaventura: no es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin la devoción, la búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia sin la capacidad de abandonarse a la alegría, la actividad disociada de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la sabiduría inspirada por Dios. Es un gran consejo, que además tiene un alcance pedagógico, una implicancia educativa. Quiere decir que todas, absolutamente todas las ciencias, todas las disciplinas, pueden ser aprendidas y enseñadas respetando la preeminencia de la fe. Si nos dedicamos a la historia, por ejemplo, escucharemos entonces la voz de los santos de todos los tiempos. Si nos dedicamos a la medicina, escucharemos la voz del dolor lacerante de quienes se saben prontos a la muerte y buscan el alivio. Si nos dedicamos a las matemáticas, la voz de las proporciones, danzando en numérica sinfonía como un eco lejano de una exactitud ordenadora inicial, esa canción exacta de los números que pedía José Antonio. Si nos dedicamos al derecho, la voz de los nobles códigos que garantizan la equidad para todas las almas. Si nos dedicamos a la geografía, la de los horizontes que limitan con la patria celeste. Yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo, dirá Marechal. Todos los saberes pueden contemplarse y practicarse en armonía con el plan de Dios. Y un tercer consejo quisiéramos dar también esta noche para recuperar esa concordia perdida entre la fe y la razón. Y es aquel que da el pseudo Epifanio cuando llama a María Santísima la mesa intelectual de la fe. Porque ella, María Santísima, con su hágase en mí según tu palabra, se convierte en el gran arquetipo de la razón dócil, despierta, atenta a los reclamos de la fe. A esto llamamos filosofar en María. Filosofar en María es reconocerla como sede sapiencia, como sabedora de las esencias que no cambian, como contempladora de la inmovilidad del ser. ¿Qué razón tenía Anzoátegui cuando le cantaba de este modo: si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María, y no tan solo mar como se llama? Si la llama que el viento desparrama por amor se quemara noche y día, esta llama de amor se llamaría María simplemente, en vez de llama. Pero ni el mar de amor inundaría con sus aguas eternas otra cosa que los ojos del ser que sufre y ama, ni la llama de amor abrazaría con su energía misericordiosa, sino al alma
que llora cuando llama. Filosofar en María, subtum presidium, ponerse bajo el presidio de María, ponerse bajo el amparo de María. Esta es la tercera sugerencia o la tercera ordenanza para recuperar la concordia entre la fe y la razón. Terminemos, pues, al fin, volviendo al principio, con el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. Porque esta concordia entre la fe y la razón que estamos proponiendo, este filosofar teologante, como diría Piper, este filosofar cristiano y mariano, y por lo mismo capaz de amalgamar la ciencia y la creencia, necesita ser percibido a través de un arquetipo concreto. Y siempre será al respecto significativo volver hacia ese arquetipo de concordia entre la fe y la razón que fue Santo Tomás de Aquino. Su vida es la vida de un santo y de un sabio. Su ciencia es la arquitectura admirable fruto de un intelecto dotado para la visión universal. Pero su piedad y su devoción, las de un niño. Su perseverancia y su tenacidad en la defensa de la verdad, la de un atleta de Dios, la de un guerrero de Cristo. Su fe, la fe de los mártires del Coliseo, y su humildad, la virtud extraordinaria que lo llevaba a inclinarse ante el sagrario, a meter incluso la cabeza en el sagrario, pidiendo esa gracia copiosa que le abriera la mente día a día, liberándola de toda posibilidad de error. Chesterton lo ha llamado con justicia aristócrata intelectual, el más valiente y magnánimo de los lebreles del cielo. Y Louis de Gaulle, en aquella leccionadora novela, nos lo retrató con maestría como una luz apacible. Santo Tomás de Aquino, una luz apacible. Quien tuviera el privilegio de canonizarlo, el Papa Juan XXII, resumió su figura con palabras inspiradas. Su doctrina y su ciencia, dijo, no pueden explicarse sin el milagro. Abramos una vez más las páginas de la Suma. Allí está la inteligencia hermana del misterio. Santo Tomás habla de los atributos divinos y se funda desde luego en los datos de la fe. Invoca el libro del Éxodo, pero a renglón seguido ya está razonando sobre las famosas 5 vías. Al tratar de la simplicidad de Dios, las objeciones que presenta son objeciones bíblicas, pero la solución que aporta es racional. A la sabiduría divina la demuestra por un texto del apóstol a los romanos. Sin embargo, relacionando la ciencia con la inmaterialidad, adjunta inmediatamente una explicación filosófica. Abramos el tratado de la Trinidad. La distinción de las divinas personas se apoya en la revelación, pero las nociones de relación, de procesión, de persona, son accesibles por medio de la argumentación racional. Abramos el tratado de la Encarnación, de los sacramentos, de las virtudes. Abramos lo que abramos. Siempre la razón y la fe y la razón se complementan orgánicamente y sin inconveniente alguno. La razón conoce, la razón demuestra, la fe certifica, convence, afianza. El objeto de la razón puede admitir posibilidad de error. La fe es inequívoca, certera, segura. Fe y razón libran juntas el buen combate de la visión, del asentimiento y de la ciencia. Lo ha dicho a mi modo, de un modo inigualable, el padre Luis Gorosito Heredia en un soneto que gusto repetir. La enorme catedral de teología subía de su mente y de su pluma, piedra firme entre océanos de espuma, razón y fe en perfecto mediodía. Ya daba sombra al suelo y se perdía, cerca del sol en ópalos de bruma, triunfaba la escolástica en la suma, y a Dios tocaba en nueva geografía. Cuando este enorme Atlante hundió la mano
y el corazón en el celeste arcano soltó la pluma y la amorosa herida. No conoció ya alivio ni cauterio, pétalo en muerte fue, si llama en vida. Oh inteligencia, hermana del misterio. En el año 1272, Santo Tomás terminó su estancia en París y se trasladó a Nápoles. Hacia esta época, sus momentos de abstracción, de éxtasis, aumentaban. Vivía concentrado en sus obras y en la oración. Y en 1273 enseña en la Universidad de Nápoles. El 6 de diciembre, en la fiesta de San Nicolás, vuelve de la celebración matutina de la Santa Misa y se siente incapacitado para seguir escribiendo. Y al preguntarle a Reginaldo, su discípulo, su asistente, ¿por qué no escribe más?, Santo Tomás le explica: todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que Dios me ha revelado. En este momento de su vida se le aparece Jesucristo y le dice: Tomás, mucho y bien has escrito sobre mí. ¿Qué quieres en cambio como recompensa? Tomás no duda, no vacila, brota la respuesta súbita, instantánea, rápida: Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Cuando le contó a Reginaldo este episodio, le pidió que nunca lo contara sino después de su muerte, por humildad precisamente. Por ese entonces, ya enfermo, es llamado por el Papa a participar en el Segundo Concilio de León, en el que se iba a discutir la reunión con los griegos. Y se le pide a Tomás que lleve un ejemplar precisamente de su tratado contra los errores de los griegos. Agotado y enfermo, se pone en camino por obediencia al Santo Padre. Y en el camino recibe un fuerte golpe en la cabeza de la rama de un árbol que estaba cruzada allí, en medio de un sendero. Se detuvo unos días en la casa de una de sus hermanas, sintiéndose agobiado, exhausto. Sin embargo, celebró misa, como de costumbre, con una devoción extraordinaria, cubierto de lágrimas. Hacia fines de febrero pidió ser llevado a la abadía cisterciense de Fosanova, y se sabe que para agradecerle a los monjes la hospitalidad y los cuidados prodigados, les obsequió con un comentario al Cantar de los Cantares. Hizo una confesión general, y el confesor, Reginaldo, salió diciendo que había confesado a un alma de 5 años. Se conserva todavía la oración que rezó al escribir por última vez, al recibir por última vez la Eucaristía. Esta oración dice así: te recibo, Señor, precio de la redención de mi alma, te recibo viático de mi peregrinación, por cuyo amor he estudiado, velado y trabajado, te he predicado y te he enseñado, jamás he dicho nada contra ti, pero si acaso lo hubiera dicho, Señor, ha sido de buena fe y no sigo obstinado en mi opinión. Si algo menos recto he dicho sobre este y los demás sacramentos, lo confío completamente a la corrección de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia salgo ahora de esta vida y parto para la muerte. Salió de la vida y partió para la muerte el 7 de marzo del año 1274. Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo, le dijo al Señor al llegar al cielo. Y desde entonces hay un Tomás de Jesús y un Jesús de Tomás. Muchas gracias.
esta es la última reunión que hemos tenido de este cursito sobre los clásicos. Yo les quiero agradecer a los que han venido con perseverancia y también les quiero pedir perdón a los que han venido sabiendo estos temas y han escuchado nada más que pequeñas lecciones. Y al mismo tiempo los quiero invitar a que estén atentos por si exista la posibilidad de que podamos dictar algún próximo curso. De aquí a algún tiempo se avisará posiblemente por las vías habituales. Muchas gracias. Ya 5 siglos. Tiene preeminencia sobrenatural la fe, como tiene eminencia natural la razón. Sin razón no habrá actividad científica, pero sin fe no habrá salvación. La fe, y esto ya nos lo dice directamente Santo Tomás de Aquino en su Compendium Theologiae, la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Adviertan la expresión de Santo Tomás, un gusto. Quiere decir que sin ese sabor no hay sabiduría. Por eso cuando hablábamos de San Agustín, recordábamos aquella enseñanza antiquísima, según la cual la sabiduría es un saber de saborear. Sin ese sabor al que alude Santo Tomás no hay sabiduría. Entonces no es solamente un juego de palabras, sino cuestión de etimologías y de buena teología. La persona humana es la misma, es su indivisible unidad, la misma que puede razonar y la misma que puede creer, la misma que puede creer y la misma que puede razonar. Esta relación inescindible, esta concordia o sinfonía de ambas facultades, ha dado lugar a 2 fórmulas orientadoras que desde siempre aconsejó y comunicó la Iglesia y que ratificó hace 10 años el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, que es del año 1998. Son estas 2 fórmulas conocidas, el creer para entender, por un lado, y el entender para creer, por otro. Esto es, el creo para entender y el entiendo para creer. Nosotros tenemos que ver estas 2 fórmulas para completar el significado de esta clase. Pero para entender estas 2 fórmulas, las que siempre y hasta hoy ha sostenido la Iglesia, creer para entender y entender para creer, el mismo 2 desmesuras deben evitarse. Excluir a la razón y no admitir más que a la razón. La primera lleva a la oscuridad en demasía, la segunda a no tener siquiera el consuelo de la luz. Razón y fe entonces marchan juntas y en unidad convergente y concurrente se necesitan y complementan. Por sus disposiciones racionales el hombre es capaz de conocer la existencia de Dios. Pero para que ese hombre pueda entrar en el gozo del Señor, como canta el salmista, para que pueda ingresar en la recóndita intimidad del Creador, el mismo Dios ha querido revelarse al hombre y concederle una gracia, la gracia de poder recibir en la fe esa revelación que en la fe es entregada. La Iglesia Católica, que como bien se ha dicho es madre y maestra de humanidad, no podía sino ratificar este equilibrio, esta armonía que ya como hemos visto desde los tiempos antiguos se viene manifestando. Y ha enseñado así, durante 2000 años largos, que Dios, alfa y omega, principio y fin, puede ser conocido con certeza tanto mediante la luz natural de la razón humana como mediante la fe. Así lo ha explicado maravillosamente el Papa Pío XII en la Humani Generis, cuando dice precisamente que, librado a sus propias fuerzas, el conocimiento humano tropieza con una diversidad de obstáculos. Necesita, para no tropezar, una certeza firme y sin mezcla de error. Pero, curiosamente, esta certeza firme y sin mezcla de error
de la que habla el Papa Pío XII, es la mismísima definición de la fe que hiciera en su momento el Concilio Vaticano I. De manera tal que efectivamente, bien nos dice la Iglesia, que necesitamos de estos dos atributos, el de la razón y el de la fe. Primera cuestión, ¿en qué consiste propiamente la concordia entre la fe y la razón? Hay en el hombre, en todo hombre sano, dos facultades que lo dignifican y lo distinguen, dos capacidades que lo ennoblecen y que atestiguan su condición criatural. La capacidad de razonar, por un lado, esto es, de pensar, de inteligir, de establecer relaciones, conexiones, de descubrir las esencias, y la capacidad de creer, por otro lado, esto es, de tener confianza, de asentir con reverencia, con convicción, con firmeza. No son estas dos cualidades dones o atributos que se excluyan recíprocamente, sino que se complementan entre sí. Diríamos, utilizando una metáfora simple, pero proverbial, como recurso filosófico, que estas dos facultades o estos dos atributos semejan las alas de un ave que, al concordar sus movimientos, le permiten al hombre alcanzar la cumbre. Una imagen muy repetida en la historia de la filosofía, pero por lo mismo también muy ilustrativa, muy gráfica, muy significativa. Las alas de un ave, la razón y la fe y la razón. Así lo entendieron los antiguos. Cuando, por ejemplo, un Séneca, en la epístola 37, dice: si quieres que te estén sometidas todas las cosas, somételas a la razón. Pero otro antiguo, Ciro Publilio, en sus sentencias acotará: quien perdió la fe no puede perder ya nada más. Es decir, que dos autores antiguos complementan sus juicios y aluden a la fe el uno, a la razón el otro, precisamente como estas alas de un ave. Una exacta sinfonía de aptitudes que siglos más tarde, ya en perspectiva católica, Pascal escribiría en sus célebres pensamientos diciendo: negarse a la razón significaría para el hombre caer en aquella detestable misología de la que hablaba Platón y que en su momento en este mismo curso explicamos, el aborrecimiento al logos o la imposibilidad de contactarse con el logos propia de esos hombres que viven esclavos en las sombras tenebrosas de la caverna. Pero negarse a la revelación por la fe es una mutilación nociológica que nos despoja de plenitud ontológica. Es extraño que los hombres comunes, corrientes y modernos viven muy preocupados por lo que podría significar el desprecio por la razón, pero no tienen la misma e intensa preocupación por la mutilación ontológica que significa cercenarle al hombre la posibilidad nociológica de la fe. La fe no contradice a la inteligencia y la inteligencia es pilar de la fe. Es verdad que la razón puede encallarse, es verdad que la razón puede vacilar, puede titubear, es verdad que puede oscurecerse, pero entonces, atenta y vigilante y solícita está la fe. Y entonces, como lo escribiera el cardenal Newman en Apología Pro Vita Sua, 10.000 dificultades no hacen una sola duda, porque la fe es cierta y porque la fe es comprensiva, y porque la fe es omniabarcadora, omnisapiencial. Y es verdad, recíprocamente podríamos decir nosotros, que la fe puede extraviarse, que la fe puede mancillarse, puede oscurecerse, pero entonces está la razón, también atenta, también vigilante, también solícita, para que con su auxilio se abran los ojos del corazón, como quiere San Pablo en la carta a los Efesios. En una palabra, lo que el credo nos propone, como símbolo de nuestra fe, puede admitirlo la razón sin violencia.
Y esto se dijo en Trento, hace Santo Tomás nos explica algo. Santo Tomás, en la Suma Secunda Secunda, cuestión 166.1, dice que la palabra studium importa la aplicación intensa de la mente a algo. Dedicarse a un objeto, ocuparse concienzudamente, trabajar con empeño, con diligencia y con ardor incluso, con celo. Es decir, que la materia propia de la estudiosidad, entendida como una virtud, es el conocimiento. Pero la mente se aplica al conocimiento en orden al obrar. Por eso esta virtud, que se ocupa del conocimiento, tiene un alcance práctico, tiene una aplicabilidad. Y por eso, si ese vuelco de la mente al conocimiento no está ordenado por la estudiosidad, no hay virtud en el conocer, e incluso puede haber vicio. La curiositas, el vicio opuesto por exceso a la virtud de la estudiositas. La estudiosidad, entonces, se nos presenta como una virtud moral que modera, ordena el apetito de conocer, pero de conocer la verdad. Ahora bien, el mismo Santo Tomás que nos da esta definición de la estudiosidad y este análisis de la estudiosidad es el mismo que nos explica la necesidad y la conveniencia de la apertura al misterio de aquel que conoce. Porque la apertura al misterio permitirá que el estudioso pase de la verdad conocida racionalmente a la verdad saboreada. Sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son, dirá San Bernardo de Claraval. No es lo mismo conocer algo que saborear algo. O mejor dicho, deberían ser lo mismo y son lo mismo en el hombre completamente sabio, enteramente sabio. Porque en el hombre completamente sabio, la sabiduría es el paladeo de la verdad. Pero para que exista el paladeo de la verdad, es Santo Tomás el que nos insiste en la necesidad de la apertura mistagógica de toda gnoseología humana, de todo conocimiento humano. La apertura al misterio está